Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vengo ahora a explicarles la diferencia que hay entre los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Los dones son dados a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Explico. Cuando una iglesia tiene miembros, o sea, individuos que tienen dones del Espíritu Santo, será una iglesia que tendrá ciencia, revelación, profecía, sanidad, milagros. Sin embargo, son los frutos del Espíritu los que muestran si una persona está creciendo en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu se trata de Dios trabajando en el carácter de la persona, mientras que los dones son para edificar la iglesia. Los frutos del Espíritu son los que demuestran el carácter del individuo, si se parece al carácter de Jesús. En Gálatas se nos da una lista de los frutos del Espíritu y en la lista lo que encabeza es el amor. Luego viene el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener los dones del Espíritu Santo y revelar y tener ciencia y profetizar y sanar enfermos, y aún así estar estancado en mi relación con Dios, en mi vida espiritual, inclusive ser una persona que no es de Dios. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no son importantes los dones de ninguna manera. Sí son importantes. De hecho, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto en su primera epístola, capítulo 12, 31. Repito, primera de Corintios 12, 31. Procurad los dones, los más excelentes, dice Pablo. O sea, él nos invita a procurar los dones, a buscar, a pedirle a Dios que nos dé los dones, porque la iglesia tiene que ser edificada. Pero a veces nos cautivamos con los dones y nos olvidamos de los frutos. Pablo dice, aunque les invito a que busquen los dones, dice luego, mas yo les muestro un camino más excelente. Lo voy a leer todo junto. Procurad pues los dones más excelentes, pero yo les mostraré un mejor camino. Y es ahí cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entiéndase, lenguas es un don del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, el amor, como recién les expliqué, es el fruto del Espíritu. Entonces, Pablo está diciendo, yo puedo hablar en lenguas, en diversidad de géneros de lenguas, incluso la lengua de los ángeles, pero si no tengo amor, que es un fruto del Espíritu, dice, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Soy puro ruido, soy pura bulla, pero en realidad, espiritualmente, estoy hueco, estoy vacío. Sigue diciendo, y si tuviese profecía, profecía es un don. Y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, ciencia es un don. Y si tuviese toda la fe, es un don. De tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Acuérdense, el amor es el fruto del Espíritu. Entonces recapitulemos. Pablo dice, busquen los dones más excelentes, pero les mostraré un mejor camino. Dice Pablo, puedo tener el don de lenguas, pero si no tengo el fruto del Espíritu, que es el amor, no soy nada. Puedo hablar en profecía, puedo entender toda ciencia, puedo tener una fe increíble. Son dones. Pero si no tengo amor, fruto del Espíritu, no soy nada. ¿Se entiende lo que trato de explicar? Lo que trato de decir es que a veces nos enamoramos y nos apasionamos y nos extasiamos con un siervo, con una sierva o nosotros mismos buscando los dones del Espíritu Santo. Y está bien buscarlos, pero entiendan que el mejor camino, hay un camino más excelente que es el de los frutos. Por eso, Cristo nos enseñó en Mateo 7:15, dice Jesús, por los frutos conoceréis el árbol. O sea, Jesús no dijo, por los dones conocerás si es de Dios o no es de Dios tal persona. Jesús dijo, es por los frutos que conocerás si es de Dios o no es de Dios. ¿Qué trato de decir? La persona, el líder, la persona, el individuo puede sanar enfermos,
puede hablar profecía, puede dar revelaciones, ciencia, pero tal vez los frutos de esa persona dicen que no es una persona que está creciendo en Dios. ¿Por qué? Porque quizás no respeta a su esposa, quizás no respeta a sus hijos, no respeta a su familia, quizás es una persona que le debe dinero a todo el mundo, o es una persona que no ama a nadie, o es una persona que engaña, que dice mentiras, que dice cosas para sacar provecho para sí, o que es una persona manipuladora para ser una persona que se beneficia de otras personas. Entonces, puede tener dones, pero los frutos de esa persona están diciendo que no es un buen árbol. Porque Jesús sigue diciendo, un buen árbol no puede dar malos frutos. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Así que, y vuelve a decir por segunda vez, es por los frutos que ustedes conocerán qué tipo de árbol es. ¿Se entiende? Lo que trato de decir es lo siguiente, y la pregunta ¿es posible que una persona hable en lenguas, predique, sane enfermos, sea un líder, haga milagros y hasta revele, y que tenga una vida espiritual estancada, o lo que es más, es posible que sane enfermos y que aún así no sea una persona salva? Sí. No se escandalice. Simplemente voy a leer lo que dijo Jesús. Jesús dijo en San Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el hacer la voluntad del Padre son los frutos del Espíritu. O sea, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, el que tiene frutos. Luego sigue diciendo, muchos, escuche, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Está hablando de un profeta. Está hablando de un líder. Está hablando de alguien que ejercía dones del Espíritu Santo. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se dan cuenta? En tu nombre profetizamos, es profecía. En tu nombre echamos fuera demonios, había don de liberación en su vida. Y en tu nombre hicimos milagros, había don de milagros. Pero entonces el Señor les declarará, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, tenían dones, pero eran hacedores, o sea, hacían maldades. O sea, que sus frutos no eran buenos. Entonces Jesús termina diciendo, es por los frutos que ustedes conocerán el árbol, si es bueno o si es malo, y no por los dones. Así que con esta palabra quiero enseñarle a mi congregación que los dones son maravillosos. A mí me encantan los dones cuando Dios nos usa para enseñar, para predicar, para dar ciencia, para que haya milagros. Es maravilloso. Pero acuérdate, no te dejes seducir o extasiar por esta situación, sino que procura tener los frutos del Espíritu, porque son los frutos del Espíritu Santo los que hablan si es una persona que está siendo moldeada por Dios, santificándose en Dios y creciendo en el amor de Dios. Que Dios te bendiga y que el Señor nos ayude a ejercer los dones llenos de los frutos del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.